Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Así dice el Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje es un hermoso amanecer en Tesalónica, creado o producido gracias al trabajo de los misioneros del Sol de Justicia. El apóstol Pablo, con sus compañeros Timoteo y Silas, en su segundo viaje misionero llegaron a esta ciudad. Y el Señor en su gracia soberana trajo una enorme salvación. Muchas personas fueron salvadas con la predicación del apóstol Pablo. Muchos vinieron a Cristo. Y el apóstol enseñó en aquella ciudad durante 3 semanas, pero tuvo que salir huyendo por las persecuciones. Y quedó con una enorme preocupación por esta iglesia. Pero la preocupación de un pastor, por lo cual decide quedarse solo en Grecia, en Atenas, y envía a Timoteo para continuar enseñando a esta joven iglesia. Allí en Tesalónica se produjo una poderosa salvación en Cristo, y estos hermanos, aún recién convertidos, realizaron una esforzada labor para Cristo, predicando el evangelio por todas partes, y ellos estuvieron dispuestos a padecer por Cristo aún desde los primeros días de su conversión, mostrando una gran obra del poder del Espíritu de Dios en ellos. Pero también los enemigos comenzaron a acusar al apóstol y a sus amigos de ser falsos ministros de Dios, falsos ministros de Cristo, por lo cual el apóstol Pablo, en los capítulos 1 al 3 de nuestra carta, se ve obligado a hacer una defensa de su ministerio, de la autenticidad de su trabajo como ministro o como misionero. De tal suerte que vemos en estos primeros capítulos una copiosa enseñanza sobre las credenciales de un verdadero misionero del Sol de Justicia. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en su carta que el verdadero ministro del Sol de Justicia es un hombre valiente, que está dispuesto a padecer por Cristo como ellos también lo estuvieron, que es un hombre aprobado por Dios y que lo que enseña no proviene de error, que es un hombre que si tiene que trabajar para sostenerse al mismo tiempo que hace el ministerio, lo hará, como Pablo lo hacía en este tiempo, fabricando tiendas durante el día y enseñando la palabra de Dios en la noche. Que el verdadero misionero del Sol de Justicia es un hombre que tiene un carácter parecido al de una madre, con un cuidado paternal, pero también que tiene la firmeza y la autoridad de un padre. Así pues, el apóstol en los primeros capítulos muestra la santidad, irreprensibilidad, justicia y todas las cualidades que debe tener un ministro del Sol de Justicia para defenderse de las acusaciones que esos falsos maestros estaban dándole a la recién convertida iglesia de Tesalónica para desacreditarlos a ellos.
Pero también, antes de llegar a nuestro pasaje, el apóstol Pablo abre su corazón pastoral y muestra cómo estos hermanos de Tesalónica son su gozo. Ellos son el gozo del ministro. Las ovejas que Dios le da son el gozo de un pastor. Y también ver que ellos están sufriendo es su angustia. Pero escuchar buenas nuevas de que ellos están bien, como sucedió cuando regresó Timoteo, ese es su gran consuelo. Eso es lo que hemos visto en los capítulos 1 al 3 de la carta a los tesalonicenses. Ahora, en nuestro texto, el misionero del Sol de Justicia, en medio de una situación de persecución tan complicada, hace a la iglesia recién convertida el llamado más importante de esta nueva vida que Dios les ha dado. Este es el punto solemne, más importante y crucial que Dios le hace a todo recién convertido: un llamado a la santificación. Un llamado a la santificación. Es decir, un llamado a perfeccionar la imagen de Dios, que ya ha sido restaurada parcialmente en cada uno de los que hemos nacido a esta nueva vida por la gracia que fluye de la cruz. Ese es el tema de nuestro texto. Es la santificación del creyente. Es el mandato principal para su nueva vida. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y por tal razón, estos hermanos de Tesalónica, como todos los otros creyentes, todos los otros que venimos a nueva vida, tenemos este mandato de santificarnos desde el amanecer de la nueva vida hasta su ocaso. Y ese es el título que le hemos colocado al mensaje esta mañana: santificación desde el amanecer hasta el ocaso. Los cristianos estaremos en un proceso de santificación progresiva desde nuestro nuevo nacimiento hasta la muerte. Y es nuestro deber esforzarnos, no en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza que Dios da, en llevar a cabo este proceso hacia el mejor desempeño posible. Nuestro pasaje nos habla pues sobre ese mandato de llegar a la santificación en su máximo nivel, de este mandato de santificación progresiva, y vemos 5 puntos cortos, 5 puntos breves que hay en el pasaje acerca de esta santificación progresiva. Lo primero que vemos en el pasaje son sus destinatarios en el versículo 1. Lo segundo, su origen, el origen de dónde proviene este mandato en los versos 1 al 3 y el 7. Lo tercero, y muy importante para una iglesia que ya está avanzando en esta santificación, una iglesia que tiene un buen desempeño, una iglesia que se convierte en una iglesia modelo para otras iglesias, es su perseverancia, en los versículos 1 y 2. Pero esta santificación necesita una explicación, porque Pablo la da como un mandato general. La voluntad de Dios es vuestra santificación, pero esa santificación requiere una explicación práctica con mandatos y advertencias. Así que en cuarto lugar, en nuestro pasaje vemos su explicación en los versos 2 y el verso 8, primera parte. Y finalmente, su fuente de poder. El versículo 8, Pablo nos muestra cómo una persona que tiene al Espíritu Santo no puede rechazar este mandato de santificación, porque juntamente con el mandato Dios le ha dado una fuente de poder para cumplirlo. Versículo 8b. Así que 5 puntos cortos: sus destinatarios, su origen, su perseverancia, su explicación y su fuente de poder. Estamos ubicados, si viajamos en la máquina del tiempo, en el siglo I después de Cristo. Y sin duda alguna, Cristo es el protagonista de este pasaje, porque con su cruz, Cristo logra la santificación inicial que ocurre con el nuevo nacimiento. Toda esta historia puede escribirse por ese hermoso amanecer en el que el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en los tesalonicenses y con ello la santificación inicial. Pero la obra del Señor no termina en la santificación inicial, sino que Él, por su Espíritu Santo que hace morar en nosotros, facilita el proceso de santificación progresiva hasta llegar a ser iguales a Cristo en el proceso de santificación final.
Así que Cristo al comienzo, Cristo en la mitad, Cristo al final, debemos llegar a tener la imagen de Cristo. Cristo es el protagonista de este pasaje, y lo que aquí vemos que Pablo enseña a los tesalonicenses, nos lo enseña también a nosotros, creyentes, nacidos de nuevo en el siglo XXI. Veamos entonces rápidamente estos 5 puntos, comenzando por sus destinatarios en la primera frase del verso 1. Dice: por lo demás, hermanos, solo los verdaderos creyentes, aquí Pablo los llama hermanos, solo para verdaderos creyentes es este mandato. Cuando una persona no creyente intenta perfeccionarse, buscando llegar a los niveles de exigencia en santidad que Dios demanda, ese esfuerzo que es en la propia carne hace que el individuo que intenta perfeccionarse él mismo se convierta en un moralista, cada vez más orgulloso de sí mismo y por tanto cada vez más alejado de Dios, como está escrito que Dios solo da gracia al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Así que los destinatarios de este mandato solo pueden ser verdaderos creyentes. En segundo lugar, su origen. Veamos la segunda frase del mismo verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. En el Señor Jesús. Asimismo el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3a. Pues la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y asimismo el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este mandato es por el Señor Jesús. Este mandato viene del Señor Jesús, pues viene de Dios su Padre. Este es el mandato que viene de Dios. Por eso podemos decir con tanta autoridad como el apóstol que lo escribió: así dice el Señor, sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Nadie que no sea perfecto como Cristo podrá estar con Dios por toda la eternidad. De este lado del cielo no es posible alcanzar la perfección. Pero al morir el creyente, gracias a la obra de la cruz, el alma del creyente es hecha perfecta. Y al resucitar el creyente, gracias a la obra de la cruz, el cuerpo del creyente es hecho perfecto. Así, cuerpo perfecto y alma perfecta tienen la santidad con que el creyente verá al Señor por toda la eternidad. Pero esto no ocurrirá por sí mismo. Esto no ocurrirá por sí solo. No es una obra que solo Dios hará. El cristiano tiene que cooperar. El cristiano tiene que luchar aquí para alcanzar esa perfección. Antes de la muerte, antes de la resurrección, hay que luchar. Y por eso el siguiente elemento que vemos en nuestro pasaje acerca de este mandato de santidad es su perseverancia. Tal vez este sea el elemento más importante que el apóstol quiere enfatizar, porque esta iglesia son nuevos creyentes. Ellos están recién convertidos. Así que número 3, su perseverancia. Última frase del verso 1. Voy a leer todo el verso 1 para que tome sentido. Por lo demás, hermanos, son sus destinatarios, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, este es su origen, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar al Señor, aquí viene su perseverancia, así abundéis más y más, más y más. No hay un día en la vida en que el creyente no tenga que santificarse. Por eso hablamos de santificación desde el amanecer hasta el ocaso. Todos los días el creyente tiene que avanzar en su proceso de santificación, luchando contra el mal que aún queda en su interior y venciendo todas las tentaciones a hacer el mal que lo rodean en su vida. Y por eso
después de haber entendido el mandato claramente y saber que es permanente, que debe ser perseverante la acción nuestra, el apóstol Pablo procede a dar una explicación o a hacer un poco más práctico o detallado el mensaje. Y ese es nuestro cuarto elemento, su explicación. Los creyentes necesitan más detalles sobre este proceso. Los creyentes necesitan entender con más particularidad este proceso. La santificación, queridos hermanos, es reconocer lo bueno y lo malo según Dios, aborrecer lo malo y apartarse de ello, hacer solo lo bueno y hacerlo en el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Así que el proceso de santificación consiste en vencer el mal y hacer solo el bien. Esa es la esencia de la santificación. Los creyentes fuimos salvados para vencer el mal. La promesa de Dios en Génesis 3:15 de herir la cabeza de la serpiente es destruir el mal. La obra de Cristo en la cruz es que Él pisó la cabeza de la serpiente y por tanto en la cruz Él destruyó el mal para todos los que creemos. Y por tal razón todo lo que sucede a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Por eso la santificación es vencer el mal, no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y en ese orden de ideas entonces el apóstol señala probablemente el que es el punto más importante del proceso de santificación de esos tesalonicenses, en el cual ellos debían prestar suprema atención en estas etapas iniciales de su proceso de santificación. El apóstol Pablo señala aquello que por su cultura pagana era para ellos el principal obstáculo, la principal tentación, el mal más importante que debían de cortar de raíz, pelear contra ese mal con todas sus fuerzas, pelear contra este mal como si tuvieran en ello la vida. Vencer o morir era la consigna para ellos. Y es el pecado de la fornicación o también impureza sexual. Llámese fornicación o impureza sexual, toda actividad sexual que se realiza fuera del matrimonio. Y para estos tesalonicenses, como para todo el mundo greco-romano, la fornicación tenía un peligro muy especial porque estaba ligada no solamente a la vida, a la cultura de la época en el mundo grecorromano, sino a su religión pagana. Versículo 3b. Voy a leer todo el 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta palabra incluye todo tipo de impureza sexual, pero tenemos que entender por el contexto cultural que los greco-romanos estaban expuestos a la fornicación que realizaban o impureza sexual que realizaban en los templos de adoración a dioses falsos, donde había unas mujeres que se hacían llamar profetisas de esos dioses o sacerdotisas de esos dioses, que supuestamente llevaban a los hombres a la adoración de esos dioses, teniendo relaciones íntimas con ellos en ese lugar de adoración falsa. Esa es la connotación especial que tiene aquí la palabra fornicación, que era una plaga para los ciudadanos de estas ciudades grecorromanas de la época. Para tener una comparación con lo que sucede en nuestros días, es algo así como la pornografía para nuestros días. Así como es de viciosa, de maligna, de infiltrante y de destructiva la pornografía en nuestros días, así lo era la fornicación religiosa, pagana, inmunda que se practicaba en aquella época. Y por eso el apóstol Pablo toma
como ejemplo práctico y explicación de esta santificación, este pecado como el pecado para comenzar el proceso de santificación, aunque no es la única batalla que tenían que dar los tesalonicenses en su proceso de santificación, sí era la primera por la importancia cultural que tenía para ellos. Y por eso él les dice que se santifiquen y se aparten de toda fornicación. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. La palabra esposa literalmente es la palabra vaso, vaso. Los rabinos judíos llamaban a la esposa el vaso del varón, y por eso Reina Valera traduce esposa, pero es literalmente vaso. Y en otras partes del Nuevo Testamento el apóstol Pablo llama al cuerpo humano vaso, como en un lugar dice que teniendo este tesoro en vasos de barro, refiriéndose al cuerpo. Podemos entender pues que lo que nos quieren decir aquí es que la santificación comienza con el cuerpo. La santificación comienza con el cuerpo, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo o su propia esposa si se quiere, porque la forma dada por Dios para mantener esta santidad del cuerpo incluye tener una esposa, que cada uno sepa tener su propia esposa o su propio cuerpo en santidad y honor. El apóstol Pablo pues les dice a ellos que la primera labor es la fornicación, que la primera labor que deben llevar a cabo en la santificación es eliminar la fornicación, destruir todo proceso, todo acto de fornicación y adquirir un dominio sobre sus cuerpos, que sus cuerpos no los controlen en ninguna forma ni en ninguna pasión. Verso 5, no en pasión de concupiscencia o deseo indomable. Esa palabra concupiscencia se refiere en este contexto que es negativo a un deseo indomable, a un deseo muy fuerte, un deseo que llega a controlar a la persona. Eso significa la palabra concupiscencia. En este caso es un deseo negativo, también podría ser un deseo positivo, pero aquí es un deseo negativo. No en pasión de concupiscencia o pasión desordenada o pasión lujuriosa, como los gentiles que no conocen a Dios. Así que Pablo les muestra que el comienzo del proceso de santificación es el dominio del cuerpo, y en el cuerpo se deben dominar todas las pasiones, se deben dominar todos los placeres del cuerpo. Los cristianos debemos dominar el placer que nos produce comer, debemos dominar el placer que nos producen las relaciones lícitas dentro del matrimonio. Todo placer, todo deseo debe ser dominado. En otro lugar, en 1 Corintios 9, 26, 27, el apóstol dice: de esta manera corro, no como a la aventura, como quien golpea al aire. De esta manera peleo, no como a la aventura, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese golpeo mi cuerpo no es la autoflagelación de los místicos. Golpeo mi cuerpo es el dominio sobre el cuerpo, el dominio sobre los placeres del cuerpo. Todos los placeres y pasiones deben ser dominadas, no como los gentiles que no conocen a Dios. Y por tanto los gentiles de la época de Pablo vivían en forma desenfrenada en orgías, fornicaciones y glotonerías. Así que de esta manera el apóstol explica mejor el mandato de santificación, centrándonos en los pecados en los cuales tenemos que actuar para eliminarlos. Y así nos amplía el panorama. La santificación es la destrucción del mal remanente que queda en nosotros. Y para destruir ese mal remanente que queda en nosotros, debemos hacer el máximo esfuerzo, no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pablo continúa su explicación. Algunos intérpretes creen que cuando Pablo dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
continúa hablando del proceso de destrucción, de la fornicación y de toda impureza sexual. Es decir, que el creyente aquí es llamado a que no agravie ni engañe a su esposa o a su prometida, porque cada que se comete un acto de impureza sexual, hay una dama que está siendo agraviada o engañada. Otros intérpretes creen que Pablo pasa a otro terreno y que la palabra agravie y engañe se refiere a cualquier otra clase de mal que se pueda hacer a cualquier otro ser humano. Para efectos prácticos, cualquiera de los dos significados es válido. Pero lo que sigue diciendo el apóstol en su explicación es el por qué los creyentes debemos obedecer al mandato de la santificación. Y las razones que Pablo da del por qué debemos obedecer el mandato de la santificación son muy fuertes. Son palabras que no quisiéramos escuchar. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto. La palabra vengador significa que castiga, que nuestro Dios castiga a sus hijos, lo hace con amor. Pero nadie que siendo cristiano haga el mal debe pensar que Dios no lo castigará. Dios castigará a todo aquel que se resiste a avanzar en su proceso de santificación. Todo aquel que reconoce un pecado, llámese fornicación o llámese cualquier otro pecado, y se resiste a avanzar en la mortificación de ese pecado. Así se llama el proceso que avanza la santificación. Se le llama mortificación, hacer morir el pecado. Todo creyente que se resiste a avanzar en el proceso de santificación, cuando identifica un pecado, es como si tuviera a Dios persiguiéndolo. Es como si Dios fuera vengador de la maldad que no quiere destruir en su alma. Dios como Padre lo castigará. Y esa es la razón, la explicación por la cual Pablo nos dice: atendamos a este proceso de santificación, porque Dios es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7 abunda en la explicación: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué es inmundicia? Inmundicia es todo aquello que Dios llama malo. Todo aquello que Dios llama malo es inmundicia, porque contamina el cuerpo y contamina el alma, y solo la sangre de Cristo puede limpiar esa inmundicia. Nosotros debemos limpiarnos con la sangre de Cristo de toda inmundicia, pero debemos santificarnos eliminando de nuestro cuerpo y de nuestra alma toda inmundicia, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y continúa el apóstol con su explicación y su advertencia. Dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Y estas son razones muy poderosas, explicaciones muy poderosas para que no nos neguemos a avanzar en la santificación, para que no detengamos nuestro proceso de santificación. Son, digamos, explicaciones que hacen de este proceso algo urgente, algo permanente, algo incesante en nuestras vidas. Nuestro Dios será como nuestro vengador si no decidimos destruir ese pecado. Estamos rechazando no a los hombres, sino a Dios si no destruimos ese pecado. Y mucho más inconcebible parece, dice el apóstol, que alguien se oponga al proceso de santificación propio si Dios le ha dado el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice al final del verso 8. ¿Cómo es posible que a alguien en quien Dios ha puesto su Espíritu Santo, que es un Espíritu Santo, se oponga al proceso de santificación? Es imposible, porque el Espíritu Santo nos guía a la santificación. Si alguien está siendo habitado por el Espíritu Santo, está siendo conducido a la santificación. No es posible que alguien se oponga al proceso de santificación. El que tal haga tiene a Dios como vengador. El que tal haga no rechaza a los hombres sino a Dios. El que tal haga está haciendo algo inconcebible, pues parecería que no tuviera al Espíritu Santo. Pero ahí mismo en el versículo 8, en la última parte, vemos no solamente esta explicación sobre la urgencia e la imperiosa necesidad de santificarnos, sino que el apóstol nos muestra allí también la fuente del poder de esta santificación, su fuente de poder,
en el versículo 8, parte B, dice que también nos dio su Espíritu Santo. Es inconcebible que alguien rechace avanzar en santificación porque Dios le dio el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo es que rechaza el proceso de santificación si tiene ahí la fuente de poder, que es el Espíritu Santo? La acción básica que conduce a la santificación se conoce como mortificación del pecado, y esta debe ser hecha no con fuerza humana, sino que con el poder del Espíritu Santo. Veamos Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, es decir, al pecado remanente que mora en nosotros aún, para que vivamos conforme a la carne, es decir, satisfaciendo esos deseos pecaminosos. Porque si vivimos conforme a la carne, no somos creyentes y moriremos. Mas si por el Espíritu, ahí está la fuente de poder, mas si por el Espíritu hacéis morir, ahí está la palabra mortificación, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y esa palabra viviréis significa viviréis eternamente. Así que la acción básica que conduce a la santificación es la mortificación del pecado, y esta solamente puede ser hecha en la fuerza del Espíritu. La acción básica de la mortificación del pecado, y como estamos explicando, Pablo está tratando de explicarlo un poquito más. Hay necesidad de explicarle un poquito más al creyente cómo se realiza esa mortificación del pecado. Se realiza resistiendo la tentación. Vean conmigo Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Los nuevos creyentes deben saber que la tentación es una batalla en la mente, y es en la mente que se resiste la tentación, de la misma manera como el Señor Jesús nos enseñó a hacerlo en Mateo 4:4, cuando fue tentado en el desierto. Satanás se acerca y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La acción básica que conduce a la santificación es la mortificación del pecado, pero la acción básica que se realiza en la santificación es resistir la tentación citando en la mente la palabra de Dios, como nuestro Señor nos enseñó: escrito está, y a continuación citar las Sagradas Escrituras. Así que el tesalonicense que luchaba con la fornicación, cuando le venían las pasiones inmundas de ir a unirse con la prostituta del templo, cuando esa pasión subía a su corazón, ese deseo subía a su corazón, él debía repetir en la mente, en su mente: escrito está, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y la Escritura dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Haciendo eso una y otra 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 vez, el deseo de concupiscencia inmundo va disminuyendo hasta que el creyente tiene una victoria permanente sobre ese pecado, y entonces viene la lucha con el siguiente pecado. Porque hay que mortificar uno tras otro, tras otro. Al comienzo de la vida cristiana somos conscientes solo de unos pocos de nuestros pecados. Pero cuando ya hemos mortificado esos pocos con los cuales comenzamos la lucha, el Espíritu Santo en su función nos hace ver otros y otros y otros, y continuamos la lucha. Es el mismo proceso, es la misma forma. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y esto es lo que enseña nuestro pasaje. Nuestro pasaje nos mostró sobre este mandato de santificación para la iglesia, sus destinatarios, su origen, su perseverancia, su explicación y su fuente de poder. Ahora, para aplicarlo a nuestras vidas, la mejor aplicación para nosotros hoy de este pasaje, que es muy claro, es una mejor explicación del proceso de santificación progresiva. Y en el análisis que hemos estado haciendo a lo largo de los años de este proceso de santificación, tengo 5 enseñanzas fundamentales que quiero compartir con ustedes
al final de este sermón para profundizar más aún la explicación del apóstol sobre la santificación. Esas 5 enseñanzas fundamentales comienzan con Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Este pasaje es demasiado importante y todos aquellos que quieran avanzar en el proceso de santificación tienen que tener este pasaje en la memoria y meditar sobre él constantemente, pidiendo al Espíritu Santo iluminación sobre este pasaje. Este pasaje es el pasaje para comenzar. Y aquí hay algunos hermanos que están recién convertidos. Para ellos esto es precioso. Para todos es precioso, pero especialmente para ellos, para que no se desvíen del camino de la santificación, como algunos se han desviado y han sufrido grandes pérdidas. Este pasaje es una enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte, y la observación de este pasaje me ha llevado a concluir que lo primero que tenemos, la primera palabra que tenemos que tener siempre en la mente para llevar a cabo este proceso con éxito durante toda nuestra vida es la palabra violencia. Violencia. La santificación requiere violencia. Vamos a leer el pasaje. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es el mismo asunto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Noten violencia. Estas son palabras del propio Señor Jesucristo y Él exige violencia, violencia. Obviamente esto no se trata de automutilarse, no se trata de sacarse el ojo o cortarse la mano literalmente. Es una violencia espiritual autoinfligida. Es decir, que en el proceso de santificación yo identifico mis pecados, y cuando yo identifico mis pecados tengo que tener una actitud violenta hacia esos pecados. La primera palabra clave para poder llegar a avanzar mucho más en el proceso de santificación es violencia. ¿Violencia contra quién? Contra mi propio pecado. Violencia contra mí mismo, contra lo malo que queda en mi ser interior. La segunda palabra es la palabra dominio, que ya la vimos en el pasaje. Dominio. La segunda palabra es dominio. Dominio del cuerpo y del alma. Ya vimos en el pasaje que la santificación exige el dominio del cuerpo, pero esa palabra dominio no es solamente el dominio del cuerpo, es también el dominio del alma. La santificación exige dominio, avanzar en madurez exige dominio. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Y ese dominio incluye el dominio del alma. Y en el dominio del alma hay 2 cosas fundamentales, que son el dominio de la lengua y el dominio de la ira. El dominio de la lengua y el dominio de la ira. Santiago 3, 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Noten, dominio de la lengua está incluso mostrando que el que domina su lengua domina su cuerpo. Dominio del alma, dominio del cuerpo. Dominio de la ira en la siguiente diapositiva. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu. En la Biblia la palabra espíritu y alma son sinónimos. Mejor es el que tarda en airarse, el que domina la ira, que el fuerte, y el que se enseñorea de su alma, de su espíritu, que el que gobierna, domina, toma por violencia una ciudad. Así que la santificación es dominio. No solo violencia contra nuestro mal residual, sino dominio del cuerpo, dominio del alma. Y algo muy importante que casi nunca se tiene en cuenta. Y esta mañana recibimos una enseñanza maravillosa con el pastor Alejandro en Génesis 15. Ese dominio del alma incluye dominio del miedo.
Dominio del miedo. La santificación debe incluir el dominio del miedo. El Señor nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Para dominar el miedo necesitamos la fe y también dominar nuestro pensamiento. El Señor dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Noten lo importante que es la palabra dominio. Dominio del cuerpo, dominio del alma, dominio de la lengua, dominio de la ira, dominio del pensamiento, dominio del miedo. Los creyentes debemos llegar a dominar todos los sentimientos y emociones de nuestra alma. Toda nuestra alma, con todo su tejido, todo lo que la constituye, debe estar sometida a nuestra voluntad. El alma no debe dominarnos a nosotros. No nos debe dominar, nosotros debemos dominarla a ella. No debe existir algo así como un enamoramiento equivocado. Los hombres y mujeres no deben enamorarse dejándose llevar y dominar por sus sentimientos. Toda forma de emoción debe estar bajo el dominio de la voluntad. Dominio. O sea que si ustedes quieren avanzar en santidad, piensen en estas palabras. Número 1, violencia. Número 2, dominio. Número 3, y esta va a sonar un poco chocante, es la palabra menosprecio. Menosprecio. Violencia, dominio, menosprecio. Nuestro Señor Jesús nos manda a menospreciar a todas las criaturas. Si alguno quiere venir a mí y no menosprecia a su padre, a su madre, no es digno de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí y no menosprecia a su esposa y a sus hijos, no es digno de mí. Menosprecio es algo que Dios manda. ¿En qué consiste ese menosprecio? Es obvio que no es algo literal, porque Dios nos manda a amar y a honrar a nuestros padres, y al marido le manda a amar a su esposa por encima de todas las otras relaciones. Lo que está hablando aquí es un menosprecio si comparamos ese amor con el amor que tenemos a Cristo. Si comparamos el amor de Cristo con el amor de la esposa, el amor de la esposa parece aborrecimiento. Debemos menospreciar a todas las criaturas. Escuchen bien, la santificación es una transformación de todos nuestros valores. Lo que antes valía tanto ya vale menos que Cristo. De todos nuestros afectos, lo que antes tenía todos nuestros afectos, ahora ya no lo tiene, porque todo nuestro afecto lo tiene Cristo. La santificación es una transformación de prioridades. Lo que antes tenía toda nuestra prioridad ya no la tiene, porque la tiene Cristo. La transformación, la santificación es una transformación de nuestros deseos. Lo que antes era nuestro máximo deseo ya no lo es, porque nuestro máximo deseo es Cristo. Nuestras pasiones, todas nuestras pasiones son relegadas y ocupadas por Cristo. La santificación es un menosprecio de todas las criaturas por el amor del Creador. Eso es la santificación. Tus valores, tus afectos, tus prioridades, tus deseos, tus pasiones son desplazadas por Cristo. Todo lo que antes valorabas, apreciabas, le dabas prioridad, deseabas y te apasionabas, ahora vale basura comparado con Cristo. Eso es la santificación, menosprecio. La santificación es violencia, la santificación es dominio, la santificación es menosprecio, y finalmente la santificación es virtud. Virtud. La santificación tiene un lado negativo, que es dominar, vencer, mortificar el pecado y lo malo. Pero también tiene un lado positivo, que es hacer crecer las semillas de virtud que con el nuevo nacimiento fueron implantadas en nuestro corazón. Cuando ustedes y yo fuimos salvados, el gran sembrador puso en nuestros corazones una semilla de amor.
Ese amor debe crecer. Puso una semilla de gozo, el gozo del Señor, ese gozo debe crecer. Una semilla de paz para vencer en medio de toda tormenta, esa semilla de paz debe crecer. Una semilla de paciencia, de perseverancia, de resistencia ante la dificultad, esa semilla debe crecer. Una semilla de bondad y de benignidad en todo trato con otro ser humano. Una semilla de fe o fidelidad, una semilla de mansedumbre, una semilla de dominio propio, esa semilla debe crecer. Y para ello hay que regarla con el uso constante de los medios de gracia. Pastor, ¿cómo se logra esta santificación que usted nos ha explicado? Por el uso constante de los medios de gracia. Si el creyente recibe el mandato de santificación como debe ser, con temor, porque Dios es vengador, sabiendo que despreciamos a Dios y no al hombre si no lo obedecemos, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo obedecemos este mandato? Orando, la oración diaria, lectura de la Biblia, congregarse cada domingo en el día del Señor, someterse a supervisión pastoral, a ser miembro de una iglesia, a la disciplina eclesiástica, recibiendo la aflicción como de parte de Dios. Todos esos son medios de gracias por las cuales la santificación avanza y estas semillas crecen y se fortalecen. Parece imposible lograr algo así. Parece imposible que yo sea violento conmigo mismo. Parece imposible que yo tenga dominio de mi cuerpo, de mi alma, de mi pensamiento, de mis emociones, de mis miedos. Parece imposible que yo menosprecie todo hasta tenerlo por basura por amor de Cristo. Parece imposible que yo tenga las virtudes que son los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Parece imposible, pero no lo es. Todo el que tiene la fe de Cristo Jesús debe creer que esto es posible y que lo va a lograr. Y el Señor Jesús nos muestra cómo debemos lograr esto, no solamente usando los medios de gracia diariamente. Nos santificamos diariamente cuando usamos los medios de gracia, sino que el Señor nos dice en su palabra que para poder completar el proceso de santificación, desde el amanecer hasta el ocaso, debemos estar de rodillas delante de Él todos los días, como la viuda ante el juez injusto, diciéndole al Señor: hazme justicia de mi adversario. Y yo le añado: mi adversario soy yo. Y el Señor nos da la seguridad de que si le pedimos esto, Él nos lo dará. En el Sermón del Monte, Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará. Hermanos, esto no es para pedir un buen negocio. Hermanos, esto no es para pedir una buena esposa, aunque se puede pedir un buen negocio y se puede pedir una buena esposa. Esto no es para pedir la sanidad del cáncer de un familiar o el mío propio. Pedid y se os dará es para pedir sobre nuestra santificación. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Los amigos que están aquí, los que nos están visitando esta mañana, amigos, para ustedes no hay ningún proceso de santificación si antes no hay arrepentimiento de sus pecados y venir a la cruz de Cristo pidiendo perdón y misericordia. Ahí tendrán un nuevo nacimiento, una santificación inicial, y de ahí comenzarán con nosotros una batalla por la santificación que dura el resto de la vida. Que el Señor conceda mayor gracia a los que estamos ya en esta lucha. Hay algunos de los que estamos aquí que llevamos muchos años en este proceso. Que el Señor nos lleve fieles hasta el final. Y los que están comenzando, que reciban la gracia suficiente para completar un proceso con el mejor desempeño posible. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Gran Creador Todopoderoso, tú nos has hablado hoy fuerte y claro. Gracias por esta salvación preciosa que nos has dado. Y gracias por este proceso de santificación progresiva en el que nos has involucrado
dándonos salvación y vida eterna. Creemos absolutamente todo lo que hoy se nos ha dicho y nos disponemos con todo nuestro corazón a tomar grandes resoluciones en el corazón para involucrarnos profundamente en este proceso de santificación. Te rogamos mayor entendimiento sobre estas palabras claves: violencia, dominio, menosprecio y virtud. Ayúdanos, te lo pedimos. Y si hay alguno aquí que no te conoce, muéstrale la maldad de su pecado y la cruz como su único medio de salvación y sálvalo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.